Con un postulado de autogobierno mapuche y con la exigencia de una indemnización del Estado, entre otros puntos, finalizó ayer la cumbre indígena en el Cerro Ñelol. Sí, está con nosotros el huerquén y consejero, además del vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Wilcamán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que le quiero preguntar respecto de la petición de perdón al Estado chileno, me gustaría que nos precisara en qué consiste esa petición de perdón. ¿Qué los dejaría satisfechos como pueblo originario? Gracias por invitarme. En cuanto a al perdón que estamos formulando, porque lo que ha sucedido con los actos coercitivos en la Araucanía, lo que significó la conculcación de los derechos, la negación de la cultura indígena, los procesos de despojo, de toma y ocupación de las tierras, hay un daño causado desde el punto de vista material, intelectual y patrimonial. Por tanto, ese daño atentó a la esencia del pueblo mapuche, porque se diezmó la población mapuche. Por tanto, esa es una de las causas principales de la conflictividad en el sur. Y nos parece que un acto de reconocimiento a ese hecho constituye que el jefe de Estado, sea el actual o el posterior, formule claramente en un acto pidiendo perdón por este acto cometido, y eso nos parece verdaderamente un acto de dignidad, un acto de carácter moral, y evidentemente implica reparación, indemnización por el daño causado. Señor Wilcamán, esta práctica, ¿sí? Cuando usted habla, para ir concretando, cuando habla de reparación e indemnización, ¿qué significa eso en concreto? ¿A quién se tendría que indemnizar? Porque es un universo bastante difícil de precisar. ¿Qué tipo de reparaciones están pensando? Hay reparación en distintos ámbitos. Reparación en materia de tierra, reparación en materia cultural, indemnización por el daño causado desde el punto de vista cultural, e indemnización por los daños causados en cuanto al despojo de la tierra del cual se llevó un empobrecimiento al pueblo mapuche. Eso significa entonces que se tiene que fijar un estándar dentro de un periodo de tiempo, y eso se debe hacer como lo hace cualquier Estado en el mundo donde se ha cometido violación a los derechos humanos. En definitiva, el pedir perdón es un acto moral, un paso previo para resarcir a las víctimas, es decir, a las personas que son de origen mapuche. Por ejemplo, hoy día el 50% de la población mapuche está en Santiago. ¿Y por qué está en Santiago? Porque el despojo de tierra fue feroz, entonces hay un desplazamiento, una migración forzada. Por tanto, no se trata tampoco de entregar individualmente, se tendrá que buscar la manera, un estándar, un porcentaje en un periodo de tiempo para reparar cada uno de los aspectos que fue dañado durante los actos de pacificación de la Araucanía y como consecuencia de ellos. Señor Wilcamán, ¿qué le parece que el ministro de Agricultura haya dicho que el Estado no tendría por qué pedir perdón, el Estado actual? Bueno, el ministro de Agricultura se caracteriza porque ha hecho declaraciones muy poco responsable en su tiempo. Varias veces ha señalado públicamente la legítima defensa. La legítima defensa, tal como lo plantea el ministro de Agricultura, prácticamente conlleva a un cierto asentimiento para que cualquier persona aquí comience a armarse y empiece a aplicar entonces la legítima defensa. Por lo tanto, si todas las personas del sur ahora adquirimos un arma y empezamos a aplicar la legítima defensa, como lo dice también el senador Larraín, que él tuviera un fusil, lo utiliza. Entonces, el sentido común diría entonces, si todos tienen un fusil, lo pueden utilizar, y me parece una declaración completa y absolutamente irresponsable. Señor Wilcamán, otro de los puntos que surgió de esta cumbre del Ñelol es esto del autogobierno, de un gobierno mapuche. ¿Podríamos concretar también de qué se trata, quiénes formarían ese gobierno, cómo se elegiría y cuáles serían sus atribuciones con la propuesta que ustedes están haciendo? Efectivamente, este es un derecho inherente, pero hoy día está respaldado por el derecho internacional. El día 13 de septiembre del 2007, Naciones Unidas
estableció que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Por tanto, podemos formar nuestro gobierno, nuestro propio sistema de gobierno. En definitiva, significa que un grupo de personas pertenecientes al pueblo mapuche toman la decisión en un determinado momento y constituyen un sistema de gobierno en una área determinada en la región. Eso no es la negación del Estado chileno, ni que ningún chileno va a tener menos derecho. Significa que eso debe estar regulado por un estatuto que los propios conformantes de ese derecho deben dar. Ahora, ¿quién participa? ¿Puede participar el individuo indígena, un representante de la comunidad? O sea, todo, porque en definitiva es un acto voluntario de participar a ese autogobierno, no es un acto forzado, no significa que todos deben participar, puede ser incluso con un porcentaje significativo únicamente para el primer paso. Para eso tiene que haber voluntad colectiva del pueblo mapuche, tiene que haber una dotación de mapuche con capacidad de gobernante y esto debe estar todo regulado mediante un estatuto autonómico que tendría vigencia desde el Biobío al sur. En definitiva, una norma jurídica que tiene vigencia en un determinado parte del territorio nacional. No es una norma que tiene vigencia desde Arica a Punta Arenas, sino desde el Biobío al sur. Por tanto, esto no significa que nadie se siente con menos derecho. Al contrario, allí se establece la facultades y potestades del pueblo mapuche, de ese gobierno, y una forma de relación institucional. Señor Wilcamán, el huarquén de Temucuicui dijo que el matrimonio Luxinger murió en su ley. Fueron las palabras de Mijael Carbone. ¿Usted las comparte, las rechaza? ¿Qué dice usted? Bueno, la lucha del pueblo mapuche es la lucha por los derechos humanos. Y el primer derecho que hay que respetar es el derecho a la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Por tanto, aquí, de la misma manera, ningún carabinero tiene derecho a quitarle la vida a un mapuche. Sin embargo, eso sigue ocurriendo. Por lo tanto, creo que no se trata aquí de equilibrar cuántos muertos por uno u otro lado, sino prácticamente nosotros en la cumbre hemos hecho un llamado al diálogo, pero bajo los temas sustantivos que hemos señalado. Entonces, y en ese sentido nosotros tenemos que señalar que el derecho a la vida siempre que hay que cautelar bajo cualquier circunstancia, por muy legítima que sea una acción. Entiendo entonces que las rechaza y que no comparte que hayan muerto en su ley. Nadie puede apoyar quitarle la vida a otro, sea mapuche o no sea mapuche. Hay que respetar el derecho a la vida, sea quien sea. Después de lo que pasó en la cumbre del Ñelol, donde el gobierno solamente envió a 2 observadores, los gobernadores de Malleco y de Cautín, ¿cómo siguen ustedes ahora? ¿Cuál es su próximo paso o cuál es su próxima estrategia ya agotada esa primera que era realizar esta cumbre del Ñelol? ¿Con qué siguen ahora? En primer lugar, se ha dado a conocer una manifestación de una voluntad colectiva de los mapuches que es muy significativa y una amplia cobertura del país. No ha habido nunca una cumbre esta podría llamar la cumbre del siglo, no creo que hasta el momento haya otro evento de esta característica. Ahora sí, antes me llama la atención que el gobierno haya definido un estatus de observador, lo que en definitiva, siendo parte, se resta a participar del diálogo. Personalmente yo en el evento le ofrecí en 10 oportunidades la palabra y no quisieron tomarla. Nos parece verdaderamente sorprendente. Al momento que están en el evento han dejado de ser autoridad, porque un Estado, una autoridad, no puede dejar de tomar acción bajo cualquier circunstancia. Hay claras omisiones. Yo creo que habría que pensar si verdaderamente cumplieron a un mandato constitucional en este acto o verdaderamente aquí transgredieron la Constitución y dejaron de ser autoridad durante todo el desarrollo del evento. Eso es una primera cosa. Habría que ver verdaderamente qué transgresión constitucional hay con ese acto de declararse observador que un estatus que se han autoimpuesto. Una segunda cosa, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es seguir desarrollando nuestra propia agenda porque el documento que hemos adoptado tiene una ruta mapuche y otra con relación al Estado chileno. En los próximos meses haremos llegar una propuesta para constituir la comisión paritaria y para hacer posible la aplicación de los tratados mapuche que hay celebrado con el Estado chileno. Y por otro lado seguiremos trabajando para ir conformando la voluntad colectiva y desembocar en la conformación de un gobierno lo más pronto posible. Brevemente, pues nos acabó el tiempo, un par de segundos para el tema. Si les ofrecen una cuota en el Parlamento Nacional garantizado para los pueblos originarios, ¿están dispuestos a participar o no?
Yo creo que ese es un tema incluso ya superado. Eso es una práctica dada en América Latina y el Caribe y no ha significado cambio con pueblo indígena. Hoy día hay otros estándares internacionales, por lo tanto, lo que llegamos al Cerro Ñelol, estamos orientados y guiados por los principios del derecho internacional que tiene que ver con el derecho a autodeterminación y vamos a hacer cumplir los tratados. Por lo tanto, tanto el reconocimiento constitucional como la cuota en el Parlamento hoy día no constituyen después de esta cumbre una reivindicación indígena. Y si hubiera algún reconocimiento constitucional, tiene que incluir el asunto de los tratados y tiene que incluir a la vez el asunto de la autodeterminación. De lo contrario, no será útil para los destinatarios. Le agradecemos a Aucán Wilcamán por esta conversación aquí en CNN Chile. Muchas Muy buenas gracias tardes. también a ustedes. Muchas gracias, CNN. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos a Primera Edición.